Mientras la NASA guardaba silencio, China reformuló discretamente la narrativa. Entre el 1 y el 4 de octubre de 2025, la sonda china Tianwen-1, en órbita alrededor de Marte, capturó imágenes de Trion Atlas, el objeto interestelar que recorre nuestro sistema solar. Una imagen, tomada el 3 de octubre a casi 29 millones de kilómetros de distancia, dejó atónitos a los científicos. Reveló no solo una cola luminosa, sino una enorme coma que se extendía miles de kilómetros por el espacio. Lo que Tianwen-1 registró no fue simplemente otro cometa, era una pregunta grabada en el cosmos, y nadie tenía aún una respuesta clara. El primer vistazo reveló cómo la Tianwen-1 logró captar al viajero interestelar. Cuando la Administración Nacional del Espacio de China confirmó la observación, la comunidad astronómica mundial se vio conmocionada. La Tianwen-1, orbitando Marte de forma constante desde 2021, nunca tuvo como objetivo la búsqueda de visitantes del espacio profundo. Fue diseñada como una exploradora planetaria, construida para estudiar el terreno, las dunas y el hielo polar marcianos. Sin embargo, a principios de octubre de 2025, sus operadores redirigieron su potente cámara lejos del planeta rojo hacia un misterioso viajero. Ese viajero era 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado. Capturarlo fue todo menos sencillo. El Atlas 3I era débil, extremadamente rápido e impredecible. Los instrumentos de la Tianwen-1 estaban calibrados para superficies planetarias brillantes, no para la luz tenue que se desplazaba contra un denso campo estelar. Cada exposición requería una sincronización impecable. Los ingenieros trabajaron durante noches enteras, recalculando trayectorias para que la cámara pudiera seguir un objeto que se movía a decenas de kilómetros por segundo. Durante 4 días, del 1 al 4 de octubre de 2025, la Tianwen-1 rastreó al explorador por el cielo marciano. Entonces, el 3 de octubre, el éxito llegó desde una distancia de aproximadamente 96 millones de kilómetros. La cámara de alta resolución capturó la imagen más nítida jamás registrada del Atlas 3I. La imagen mostró un núcleo compacto y radiante envuelto en una vasta coma que se extendía por varios miles de kilómetros. Incluso con el ruido cósmico y la estática de la imagen, la simetría parecía impactante, casi esculpida en lugar de caótica. Los científicos de Pekín la calificaron de una captura única en la vida. Para ellos, era más que un cometa. Era un fragmento preservado de otro sistema solar congelado en tránsito, deslizándose cerca de Marte como un mensaje transmitido a través del tiempo. Los datos dejaron atónitos a los planificadores de la misión. Ninguna nave espacial había fotografiado jamás un objeto interestelar tan de cerca desde la órbita de otro planeta. China había logrado algo sin precedentes, algo que ninguna otra nación, incluida la NASA, había logrado. O el hecho de que estas imágenes aparecieran mientras los datos de alta resolución de la NASA permanecían inéditos solo intensificó el misterio. Se suponía que la cámara responsable ni siquiera tendría éxito. HITE, la cámara de imágenes de alta resolución, nunca se había diseñado para observar algo como el Atlas 3I. Se construyó para cartografiar brillantes paisajes marcianos, catalogar cráteres y monitorear tormentas de polvo, no para perseguir un cuerpo interestelar tenue y de rápido movimiento por el espacio abierto. Sin embargo, de alguna manera, durante la primera semana de octubre de 2025, logró lo que los astrónomos ahora describen como un disparo imposible. El desafío residía en la física fundamental. El Atlas 3I pasaba a toda velocidad por Marte, a velocidades superiores a los 68 kilómetros por segundo, una mancha de hilo y gas contra la oscuridad desde la perspectiva orbital de Tianwen-1. Incluso un pequeño error de sincronización podría haber vuelto invisible el objeto, dejando solo imágenes negras vacías. El equipo de la cámara comprendió el riesgo. Recalcularon repetidamente los tiempos de exposición, compensando el movimiento orbital, el resplandor solar y el brillo errático del objeto. Hyrick fue llevado más allá de sus límites previstos. Cuando llegaron las imágenes fueron impresionantes. Sobre un fondo de estrellas distantes, apareció una forma brillante, tenue pero nítida, lo suficientemente nítida como para distinguir tanto el núcleo sólido como la extensa coma nebulosa que lo rodeaba. El gradiente de brillo indicaba una desgasificación activa, con material saliendo al interactuar el objeto con el viento solar. Lo que no debería haber sido alcanzable ahora era innegable. Una sonda china a Marte había capturado la primera imagen nítida de un objeto interestelar desde la órbita de otro planeta. Tras bambalinas, los ingenieros reconocieron discretamente algo inusual. Se requirieron ajustes a media exposición, porque el movimiento del objeto no se alineaba completamente con las trayectorias previstas. El Atlas 3
pareció desviarse ligeramente de su rumbo como influenciado por fuerzas ajenas a la simple presión de la radiación solar o a los chorros de gas estándar. La desviación fue sutil, apenas una fracción de grado, pero suficiente para plantear serias dudas sobre qué guiaba realmente su trayectoria. Entonces llegó el momento que realmente inquietó a los observadores de todo el mundo. Una sola imagen fija habría sido histórica, pero China fue más allá. Días después del anuncio de la Tianwen-1, la CNSA publicó un GIF animado compuesto por múltiples capturas de alta resolución. Mostraba al Atlas 3 cruzando lentamente un campo de estrellas de fondo, con un tenue resplandor azul blanquecino que cambiaba casi imperceptiblemente de un fotograma a otro. El clip era corto, granulado y silencioso, pero tuvo más impacto que meses de declaraciones oficiales. Esa simple animación confirmó algo profundo. El Atlas 3 no era una reliquia estática que flotaba sin rumbo. Estaba lleno de movimiento. La secuencia reveló el brillo de la coma al girar, y su brillo fluctuaba en patrones sutiles y repetitivos. Los analistas notaron que la cola se doblaba y pulsaba como si respondiera a fuerzas invisibles. Algunos atribuyeron este comportamiento a las interacciones del viento solar. Otros percibieron una estructura demasiado ordenada para ser puramente aleatoria. El video se difundió rápidamente en redes sociales. Los entusiastas del espacio lo describieron como el destello de otro mundo. Los científicos quedaron impactados por el hecho de que la Tianwen-1 hubiera captado algo que ni siquiera el Hubble y el Webb habían revelado con tanta claridad: el inconfundible movimiento dinámico de un viajero interestelar. Mientras tanto, la NASA guardaba silencio. Sus datos de alta resolución, recopilados aproximadamente al mismo tiempo, aún no se habían publicado. Ese silencio solo amplificó el impacto del GIF. Por primera vez, el público presenciaba algo que la humanidad no podía interpretar por completo. Un objeto de otro sistema estelar, observado en pleno tránsito, se comportaba de maneras que desafiaban las expectativas. El tenue destello del Atlas 3 era más que luz. Era información, susurrando a través del vacío, insinuando un misterio que la ciencia aún no estaba preparada para desentrañar. Lo que China difundió no fueron simples imágenes, parecía un mensaje. Wei obligó al mundo a considerar la posibilidad de que lo que observaban trascendiera con creces la comprensión convencional. Cuando los científicos chinos mejoraron aún más las imágenes de la Tianwen-1, descubrieron algo aún más desconcertante. Rodeando el núcleo sólido del Atlas 3, ahí se encontraba una enorme nube brillante, una coma que se extendía miles de kilómetros. Pero este brillo se comportaba de forma diferente a la que se suele asociar con los cometas. No se desvanecía suavemente en el espacio. En cambio, parecía pulsar, como si estuviera iluminado desde dentro. Fotograma tras foto mostraba diminutas variaciones de brillo, demasiado constantes como para ser consideradas ruido, demasiado organizadas como para ignorarlas. En circunstancias normales, la coma de un cometa brilla porque la luz solar calienta su superficie helada, liberando gas y polvo que dispersan la luz. Pero lo que Tianwen-1 capturó sugería algo diferente, algo que no encajaba perfectamente en los modelos habituales, dejando a los científicos ante los datos con más preguntas que respuestas. Un análisis más profundo de los datos de Tianwen-1 reveló algo aún más desconcertante. La coma de 3 Atlas contenía mucha menos agua de lo que los científicos esperaban. En cambio, sus firmas espectrales mostraban dióxido de carbono predominante en su composición, junto con trazas de níquel y compuestos metálicos no identificados. Estas lecturas no coincidían con ningún modelo existente de un cometa natural. Era como si la química del objeto hubiera sido optimizada para la resistencia, diseñada para soportar la radiación, el calor y la presión que normalmente degradarían los materiales ordinarios. El propio resplandor también se comportó de forma extraña en comparación con los procesos de reflexión conocidos. En una parte de la secuencia, el halo interior se intensificó bruscamente y luego volvió a atenuarse en ciclos precisos y repetitivos, casi como un latido. Algunos investigadores sugirieron la rotación como causa, pero la sincronización no coincidió con la velocidad de giro prevista del objeto. Esto implicaba que la luz probablemente se producía por emisiones localizadas en lugar de simplemente por la luz solar reflejada. La NASA, que aún retenía sus imágenes inéditas de la Eris, no ofreció ninguna respuesta. Sin embargo, muchos creían que si existían esas imágenes estadounidenses más nítidas, podrían validar o refutar lo observado por la Tianwen-1. Hasta que eso ocurrió, la evidencia más clara provenía únicamente de China. Ese brillo constante y antinatural de un objeto que no se esperaba que brillara de esa manera continuó alimentando el misterio. La simple distancia
Parecía imposible. Cómo la sonda China logró capturarla a casi 29 millones de kilómetros dejó a muchos atónitos. Al principio, las cifras parecían irreales. Tianwen-1, orbitando Marte, había obtenido sus ahora famosas imágenes del Atlas III desde aproximadamente 96 millones de kilómetros. Una distancia tan extrema que parecía incompatible con una cámara que nunca fue diseñada para imágenes del espacio profundo. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia es aproximadamente 75 veces mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna. Desde esa distancia, incluso un pequeño error de enfoque o seguimiento habría hecho que el objetivo desapareciera por completo. La cámara Heinrich a bordo de la Tianwen-1 nunca fue diseñada para tal tarea. Fue construida para capturar imágenes de brillantes paisajes, rocas, dunas y cañones marcianos, no de tenues objetos cósmicos que se desplazan en la oscuridad. Sin embargo, a principios de octubre de 2025, ingenieros chinos la readaptaron para uno de los intentos de captura de imágenes más audaces en la historia de la exploración espacial. Mediante una combinación de correcciones manuales y secuencias de exposición prolongada, lograron capturar la imagen de Triumphant Atlas mientras atravesaba el sistema solar a decenas de kilómetros por segundo. Lo que hizo el logro aún más extraordinario fue la claridad de los resultados. A pesar de la inmensa distancia, las imágenes revelaron no solo el núcleo, sino también finos detalles dentro de la coma circundante. Era una clara evidencia de que los sistemas de estabilización y seguimiento de la sonda operaban con una precisión casi perfecta. Cada píxel representaba millones de kilómetros de espacio, pero la estructura se mantenía perfectamente unida. Sin embargo, lo que realmente fascinó a los científicos fue por qué el equipo de Tianwen-1 había apuntado a Triumphant Atlas. La Agencia Espacial China lo había estado monitoreando discretamente durante meses antes de que el descubrimiento se hiciera público, lo que significaba que sabían exactamente cuándo y dónde apuntar. Ya fuera previsión, coincidencia o conocimiento privilegiado, un hecho sobresalía. La visión más clara que la humanidad había tenido de un visitante interestelar no había provenido de la NASA, sino de Pekín. Con eso, el equilibrio entre descubrimiento y secretismo cambió. El silencio de la NASA solo intensificó el debate. A medida que las imágenes de la Tianwen-1 se difundían rápidamente en línea, la emoción en Occidente dio paso a una creciente frustración. La misma pregunta se repetía una y otra vez. ¿Dónde estaban las imágenes de la NASA? Estados Unidos tenía su propia sonda espacial en posición, la Mars Reconnaissance Orbiter, equipada con la cámara Harris, capaz de proporcionar imágenes con una resolución 3 veces superior a la del Harrick de la Tianwen-1. Había observado el Atlas III durante el mismo periodo. Sin embargo, no se publicaron fotografías. Oficialmente, la NASA atribuyó el retraso a un cierre del gobierno federal que comenzó pocos días antes del máximo acercamiento del objeto a Marte. Según la agencia, las operaciones no esenciales, incluyendo la publicación de datos, se suspendieron temporalmente. Sin embargo, esta explicación no convenció a muchos científicos ni al público. Un cierre podría interrumpir las ruedas de prensa, pero normalmente no impediría la transmisión de datos científicos sin procesar. El orbitador de reconocimiento de Marte, MRO, aún contaba con energía, ancho de banda e instrucciones para enviar información a la Tierra. A medida que los días se convertían en semanas, el silencio se volvía cada vez más sospechoso. China había capturado, procesado y publicado sus imágenes en poco tiempo, mientras que Estados Unidos, con instrumentos más avanzados y una red de apoyo más amplia, permanecía en silencio. Incluso los legisladores comenzaron a tomar nota. El 2 de octubre de 2025, la representante Ana Paulina Luna envió una carta formal al administrador interino de la NASA, exigiendo la publicación inmediata de todos los datos e imágenes y relacionados con el Atlas III. Su mensaje fue contundente. Argumentó que el público tenía derecho a ver lo que las naves espaciales financiadas con fondos públicos habían registrado. Con cada día que pasaba, el logro de China acaparaba los titulares. Por primera vez en décadas, la NASA no lideraba un descubrimiento espacial decisivo. China estaba moldeando la narrativa global en torno a un misterio interestelar. Y ese prolongado silencio, intencional o no, profundizó la sensación de que algo en el Atlas III era mucho más extraño de lo que cualquiera estaba dispuesto a reconocer abiertamente. A principios de noviembre de 2025, la situación había escalado mucho más allá de la astronomía. Lo que comenzó como un retraso científico se convirtió en un punto de conflicto político en Washington. La publicación de las imágenes del Atlas III de China, sumada al silencio continuo de la NASA, desencadenó lo que algunos observadores llamaron la primera gran crisis de transparencia
espacial en décadas. La demanda de respuestas ya no se limitaba a los investigadores. Los legisladores ahora estaban involucrados. El 31 de octubre de 2025, la congresista Ana Paulina Luna dirigió formalmente una carta al administrador interino de la NASA, Sean Duffy, solicitando la publicación inmediata de todos los datos e imágenes relacionados con el Atlas III. Su declaración fue firme e inflexible. Acusó a la agencia de retener información científica crítica y cuestionó si el retraso se debía realmente a un cierre o si algo más deliberado se estaba desarrollando a puerta cerrada. La carta se difundió rápidamente en línea, generando debate y colocando el misterio del Atlas III en el centro del discurso científico y político. Las organizaciones de noticias presentaron la situación como un desafío inusualmente directo a la arraigada cultura de secretismo de la NASA. Durante décadas, la política espacial había funcionado discretamente bajo la moderación bipartidista, sin que casi nunca desembocara en una confrontación pública. Pero el Atlas III elevó ese equilibrio al límite. Asesores del Congreso confirmaron posteriormente que se mantuvieron reuniones informativas privadas con funcionarios de la NASA. Aunque los detalles nunca se revelaron, varias personas con información privilegiada insinuaron que la agencia estaba profundamente preocupada por lo que revelaban las imágenes. Al mismo tiempo, el equipo chino de la Tianwen-1 seguía publicando fragmentos de sus hallazgos. Aparecieron uno tras otro imágenes fijas de alta resolución, mediciones de brillo e incluso datos espectrográficos extraídos de las imágenes. Cada publicación intensificaba el debate. La Agencia Espacial China proyectó confianza, apertura y disposición para guiar el diálogo global sobre ciencia interestelar. En contraste, el silencio constante de la NASA pareció cauteloso, incluso ansioso. Tras los pasillos cerrados del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, la tensión crecía silenciosamente. Públicamente, la agencia sostenía que el retraso se debía al cierre del gobierno. En privado circulaba una versión diferente. Se rumoreaba que las imágenes de high-res del Triampán-Atlas no se parecían a nada registrado previamente. Múltiples filtraciones afirmaban que las imágenes mostraban estructuras internas o patrones repetitivos dentro de la coma del cometa que no podían explicarse por la desgasificación normal. No se trataba de vetas aleatorias de polvo y gas. Los observadores describieron formas tenues, pero distintivas, lo que implicaba una superficie que parecía más lisa y geométrica que los cuerpos irregulares y dentados típicos de los cometas. De ser cierto, eso significaría que el Trion A Atlas no era simplemente un fragmento interestelar natural, podría ser algo construido. Una idea que antes se limitaba a la ciencia ficción, de repente era difícil de descartar. Incluso el astrofísico de Harvard, Dr. Avi Loeb, conocido por su investigación sobre Oumuamua, comentó que el comportamiento del Atlas III, su perfil de aceleración, su inusual reflectividad y su aparente movimiento controlado, planteaba la posibilidad de un diseño inteligente. Para algunos, el silencio de la NASA ahora parecía más comprensible. La agencia siempre ha equilibrado el descubrimiento con la estabilidad pública. Si la cámara Harris a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter realmente hubiera captado un objeto interestelar que se comportaba fuera de la física conocida, publicar esas imágenes prematuramente podría provocar pánico o una especulación desenfrenada. Las agencias espaciales dependen de una interpretación mesurada, no de narrativas descontroladas. Y así, mientras China daba forma al debate global, la NASA permaneció en silencio, protegiendo lo que podrían ser las imágenes más claras y de mayor resolución del Atlas III, jamás obtenidas. Se desconocía si ese silencio reflejaba cautela, miedo o algo más profundo, pero un hecho sobresalía. Lo que la JIRI se registró durante esa semana de octubre de 2025 había conmocionado claramente a la agencia. Por primera vez en la exploración espacial moderna, China, y no Estados Unidos, se convirtió en la principal fuente de información sobre un objeto interestelar. La publicación de las imágenes de la Tianwen-1 el 5 de octubre de 2025, pocos días después del paso cercano de la sonda 3I Atlas por Marte, conmocionó a la comunidad científica mundial. La Administración Nacional del Espacio de China hizo mucho más que superar a la NASA. Redefinió la autoridad en la era emergente del descubrimiento del espacio profundo. La Tianwen-1, construida originalmente para estudiar Marte, nunca fue concebida para obtener imágenes de objetivos distantes, tenues y de rápido movimiento. Su cámara HARIC fue diseñada para superficies planetarias brillantes, no para la observación del espacio profundo. Sin embargo, mediante una rápida adaptación e ingeniería precisa, científicos chinos lograron rastrear un diminuto punto de luz en movimiento,
a millones de kilómetros de distancia y capturarlo. El logro fue descrito como una imagen imposible, algo que ninguna sonda activa había logrado previamente. Los datos publicados mostraron un Atlas III enfroído por un halo estructurado y una coma densa que se extendía por varios miles de kilómetros. Algunas imágenes incluso insinuaban tenues reflejos internos, rillones brillantes inusuales que cambiaban de posición entre exposiciones. Si estos fueran causados por cristales de hielo, minerales reflectantes o algo completamente diferente, la CNSA evitó conclusiones firmes, refiriéndose a ellos únicamente como anomalías espectrales. A medida que el misterio se profundizaba, el mundo entró en una nueva carrera espacial. Esta vez, no se trataba de territorio ni de hardware, sino de la verdad. Las revelaciones decisivas de China cambiaron la balanza, y todas las principales agencias espaciales comenzaron a apresurarse a analizar, responder o recuperar el control de la narrativa. Lo que comenzó como una observación discreta se había convertido en una tormenta geopolítica. Dentro de la NASA, la presión se intensificó. Las imágenes de la IRIS del orbitador de reconocimiento de Marte permanecieron clasificadas bajo múltiples niveles de revisión interna. Los funcionarios siguieron citando el cierre, pero esa justificación se estaba debilitando. Las discusiones sobre las audiencias del Congreso comenzaron a circular a puerta cerrada. La carta de la representante Ana Paulina Luna desencadenó un escrutinio de los canales de comunicación internos de la NASA, mientras que los periodistas descubrieron informes de que los servidores de datos vinculados a la división de imágenes fueron puestos bajo acceso restringido, apenas horas después de la publicación por parte de China. Mientras tanto, la ESA Europa, la ISRO India y la JAXA Japón emitieron declaraciones formales exigiendo transparencia y acceso compartido a los datos, enfatizando que el evento del Atlas III fue un momento científico de toda la humanidad. Tras el lenguaje diplomático se escondía la urgencia, la que surge cuando lo desconocido se siente incómodamente cerca. China, por su parte, siguió adelante. El 10 de noviembre de 2025, la CNSA publicó un informe de seguimiento que describía tenues destellos espectrales azules detectados cerca de la cola del objeto. Estos estallidos de corta duración no correspondían a ningún comportamiento conocido de desgasificación. Sorprendentemente, la sincronización de esos destellos coincidió casi exactamente con las perturbaciones de plasma detectadas por la Voyager 1 en el borde de la heliosfera. La implicación era inquietante. Algo originado en el espacio profundo podría haber desencadenado reacciones a miles de millones de kilómetros. Fuera cual fuera la verdad, el mundo ya no esperaba pasivamente. Todos los telescopios, sondas y sistemas de radar capaces de explorar el espacio profundo estaban ahora enfocados en el mismo objetivo, el Atlas III. Ahí se había convertido en el objeto más vigilado del cielo, un visitante silencioso que traía respuestas que nadie comprendía del todo.